El primer ejercicio que hicimos era cómo tú te involucrabas con el paisaje. Nosotros nos tocó en Cusco, en Chincheros, al frente de una laguna hermosa, y bueno, claramente nadie había trabajado este tema del paisajismo. Entonces, bueno, ese fue el primer ejercicio. Luego empezamos a seguir dándole y practicar y un montón de diseño durante semanas de semanas. Pero lo que nos pedían era que tú mantengas un concepto en todo, en todo al momento de diseñar, que eras siempre, en cada presentación tú tenías que decir qué era lo que querías hacer con el paisaje. Entonces, habían dos caminos que podías elegir. Uno era hacer una volumetría muy orgánica o algo muy ortogonal, que podía ser como contrastar con el paisaje. En mi caso yo opté por un contraste. Bastantes personas optaron por algo más orgánico, pero ya dependía de uno mismo. Pero tenía que verse eh, en todo tu proyecto esta idea. Tenía que ser bien marcada y que no la cambies luego. Entonces, al comienzo antes del parcial, teníamos que como enfatizar tu concepto y ya ir teniendo una volumetría más, ¿cómo se puede decir? Una volumetría ya más marcada eh, y, y que ya empieces a ver este tema ya del espacio interior. Porque al comienzo solo no veías nada del espacio interior y solamente era la volumetría en sí. Después del parcial ya entramos más a fondo a planos y era toda la parte de pensar en la otra persona que iba a estar ahí. Nosotros nos tocó los ancianos, adultos mayores. Entonces, ya en verdad fue estas varias semanas de diseño, luego cuando ya entramos a planos, fue bastante agotador y denso, porque tuvimos, me acuerdo, entregas como por 3 semanas seguidas, todos los lunes, y no podía, y era el ritmo súper, era una locura todos los fines de semana, y tenías que criticar porque tenías que cerrar estructura, y todo era como un paso. Si no cerrabas el de una semana antes no podías avanzar. Entonces, lo que sí, el taller te exige bastante ritmo y que estés ahí, que seas persistente, que en todo momento no dejes de criticar, en verdad, porque al final es donde tú sufres más, especialmente en la semana de maqueteo. Nada, nos fuimos de viaje a Iquitos, alrededor de 4 días, y cada día tenías un encargo diferente de parte de los profesores. O sea, nos encontramos en la plaza y nos decían el primer día, investiguen sobre la ciudad. Al siguiente nos decían, investiga el sector que ellos nos dieron, y el tercer día, si no me equivoco, nos dijeron que investiguemos más que nada sobre los alrededores de los 3 terrenos que nos habían dado. Y nada, fue un viaje súper como que diferente a los que tenía antes, porque sí, realmente fue como que a trabajar, a, a cumplir los encargos que nos habían dado. Luego, llegando a Lima, trabajamos láminas a distintas escalas durante 2 semanas. Hubo un primer juego de láminas que eran sobre trabajos de la ciudad, el siguiente igual sobre el sector y el último sobre los terrenos. Y en ese punto tú tenías que justificar, ya te habían dado los programas, tenías que justificar qué terreno querías y qué programa elegías. Y a través de esa justificación aprobaban o no el proyecto que ibas a desarrollar a lo largo del ciclo. Y luego el resto del ciclo fue desarrollar. En mi caso, yo hice un centro médico, pero también habían programas de centro cultural y de un centro de innovación académica. La primera parte del taller consistía en un análisis urbano de la ciudad de Iquitos. Este estaba dividido en tres secciones. Primero la parte de ciudad macro, luego la segunda parte que era la parte del sector, que en este caso fue el sector monumental de Iquitos, y la última parte era del barrio. Entonces, casi la mitad de la primera parte
o sea, antes del parcial, dedicamos a elaborar información, láminas, fichas acerca de lo que habíamos visto en la ciudad de Iquitos. Información tan tangible como puede ser la del tráfico o algo mucho más perceptual como lo que es el estado de las edificaciones o esas cosas. Los profesores nos brindaban 3 programas y 3 lotes para que nosotros elijamos. Entonces, tú elegías el lote y el programa al cual tú mejor te acomodabas. Obviamente, esta elección tenía que estar totalmente sustentada según el análisis que habíamos hecho en la primera parte. Ya para la entrega parcial, contábamos con todo este análisis, la elección y además el anteproyecto, que era una volumetría en 1 en 500 y además el proyecto en 1 en 200, pero con un desarrollo un poco intuitivo. Y ya para el final fue básicamente el desarrollo del proyecto, ver lo que es el tratamiento ante el clima, ya como la distribución mucho más como específica y todo lo que tiene que hacerse como en la última parte para elaborar el proyecto. En verdad, o sea, es un muy buen taller, o sea, a mí me gustó bastante. Los profesores siempre están dispuestos como que a ayudarte a resolver tus dudas y a dar soluciones factibles para tu proyecto. O sea, obviamente siempre te dicen como que no te voy a resolver el proyecto, tienes que pensar, pero nunca como que te desaniman en ningún momento. Siempre te dicen, oye, tú puedes hacerlo, en verdad, como que no es tan difícil. Y nada, estuve bien contento durante todo el ciclo. Hay que trabajar, sí, pero no es nada que te vaya a matar. La primera parte fue la que a mí más me gustó porque nunca en otro taller yo la había hecho, esta parte del análisis urbano. Creo que se relaciona bastante con los cursos de urbanismo, tanto urbanismo 1 y urbanismo 2. Puedes chapar lo que haces en urbanismo 1 para hacerlo en el taller o lo que haces en urbanismo 2 también. Entonces, creo que es súper importante en este nivel como meterte a esto de análisis urbano porque te da un montón de variables para no venir al proyecto y comenzar desde cero. Entonces, tienes como un montón de cosas en la cabeza de las cuales partir y de las cuales tú les vas a dar prioridad a unas más que a otras, ¿no es cierto? Entonces, esta parte me pareció muy importante. Por otro lado, también me pareció importante el hecho de que te den a escoger el programa y el lote, porque si estás haciendo un análisis que es individual, es importante también que tú hagas esta como retroalimentación de de estas variables y este análisis que has tenido, dónde lo vas a aplicar, en qué lote, bajo qué programa y bajo qué circunstancias, ¿no? Creo que eso es importante también en este como nivel porque te da cierta restricción porque no son como muchos programas ni muchos lotes, pero también te da como cierta libertad. Luego, he sentido que los profesores en realidad te dan bastante libertad en lo que tú quieras proponer, siempre y cuando esté como sustentado, ¿no? No te hacen como muchos cuestionamientos de repente de tu propuesta o de los materiales que estás usando y creo que eso también es importante. Luego, también sentí que el taller dio bastante énfasis a lo que es el tratamiento de los materiales, no como haces con la lluvia. Sé que todos los talleres de Belaunde se van a sitios donde llueve bastante, ya sea Piura, Cajamarca o Iquitos. Entonces, el detalle de la lluvia es súper importante, cómo lo manejas, si es que esto va a ser algo que va a importar mucho en tu proyecto o si lo vas a manejar simplemente por ahí. Entonces, la lluvia, el sol, la ventilación es algo que también se preocupan bastante y te hacen como investigar. Creo que eso también se relaciona un poco con con estos cursos como de tecnología que llevas también en estos ciclos. Y básicamente es eso.